Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud. Soy Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y hoy los invito a formar parte de la conversación sobre cómo prevenir enfermedades al corazón. Para eso hablaremos con la doctora Isabel Mora. Ella es médico familiar mención adultos de nuestra red de salud. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros y hablar sobre este interesante tema en nuestro podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá. Doctora, para iniciar nuestra conversación, quisiera hablar sobre la última encuesta nacional de salud del 2016-2017 del Ministerio de Salud, en el que indica que la cantidad de personas que requiere ayuda para tratar sus patologías crónicas, especialmente cardiovasculares, supera el número de médicos disponibles para atenderlos. Da una sensación de que cuando las personas consultan es cuando ya están enfermos y no antes de prevenir. ¿Por qué podría deberse a que las personas no consulten a tiempo? Bueno, esa es una muy interesante pregunta. La verdad es que en general las personas están acostumbradas a consultar solo cuando duele. Por lo tanto, no hay mucha conciencia todavía de lo que significa prevenir ciertas enfermedades. Y una de las cosas que hay que saber desde el principio de esta conversación es que muchos de los factores de riesgo y muchos incluso de ciertas enfermedades que llevan a problemas cardiovasculares son silenciosas. Entonces uno está en una falsa sensación de estar sano, cuando en realidad está juntando un montón de factores que van a explotar en algún minuto. Y eso produce que la gente consulte cuando ya está enferma, pero cuando están todos enfermos al mismo tiempo, los médicos y los otros profesionales de salud no damos abasto. Por eso es muy importante, la invitación es a que las personas se cuiden y tomen conciencia de su salud desde mucho antes de tener un síntoma o un problema. Doctora, ¿existe alguna población que le afecte más estas afecciones al corazón? Sí, claro. Por ejemplo, en los adultos, los hombres están mucho más afectados desde más jóvenes. Sin embargo, hay que considerar que las mujeres, cuando entran al momento de la menopausia, pueden tener también mucho mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así es que ese es, por un lado, un tipo de población que tiene que ver con el género. Pero también el otro tipo de población que también está mucho más cerca de tener problemas de enfermedades cardiovasculares son los que ya tienen factores de riesgo. Doctora, y entrando a nuestro tema del día de hoy, que es la prevención de enfermedades al corazón, hablemos sobre algunos consejos con respecto a algunos temas en particular para que hablemos de cuán importante es mantener un estilo de vida saludable. Por ejemplo, sobre el peso, la obesidad, el sedentarismo. Bien, vamos por parte entonces. El estilo de vida saludable es un concepto súper amplio que abarca muchas cosas. Entonces no es solamente el peso, sino que vamos a ir viendo que son muchas otras cosas. Pero enfocándonos primero en el peso, solo contarte que de acuerdo a esta encuesta nacional de salud, solo el 25% de la población chilena tiene un peso adecuado. Es decir, 3 de cada 4 personas tiene sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida, lo cual hace que sea un factor de riesgo muy importante para la población. Si a eso le sumamos a que más o menos el 90% de la población es sedentaria, es decir, no realiza actividad física por lo menos 3 o más veces a la semana, tenemos un doble factor de riesgo, es decir, personas que están con sobrepeso y además sin ningún tipo de movimiento que queme las calorías. Otro tema que es importante relevar en esta conversación es la alimentación. Se habla mucho de la cantidad de consumo de sal, por ejemplo, o alimentos grasos, bebidas, para que nos cuentes sobre eso y algunas recomendaciones. En nuestro país, el 98% de la población consume mucha más sal de la que está adecuada según los rangos de la OMS. Y eso significa que somos un país muy salado para comer. Pero no es solamente el problema, porque hay gente que también es muy dulce para comer. Entonces, tenemos ahí también muchos factores, tanto en cuanto a la cantidad de azúcares, de alimentos grasos y también de alimentos salados, y sobre todo por los alimentos procesados que consumimos habitualmente, porque andamos en un mundo rápido donde no cocinamos habitualmente en las casas también ahora. Y esto no solo es un problema de los adultos, sino que es un problema que empieza en la niñez. Entonces, es muy importante que los adultos que vivimos con niños tengamos también conciencia de la importancia que es acostumbrarlos a comer sanamente desde el inicio para que no tengan malos hábitos alimenticios en la adultez.
¿Y eso significa sacarle la sal, por ejemplo, al alimento de los más pequeños? La verdad es que lo que se potencia es que los bebés, cuando empiezan a comer comida, no le pongamos sal a esas comidas y no le pongamos azúcar tampoco, por ejemplo, a la leche o a otros productos, cosa que ellos se acostumbren a los sabores normales y originales de los alimentos y no sientan la necesidad de que sea más salado. Doctora, bueno, también hay ciertos hábitos que tienen algunas personas que nos gustaría también destacar en esta conversación, por ejemplo, el tabaco. Con el tabaco hay que ser categórico. El tabaco hace mal desde un cigarro en adelante. No existe la posibilidad de decir que no importa 1 o 3 a la semana. La verdad es que simplemente la respuesta es no hay que fumar y punto, para poder tener una buena salud, sobre todo cardiovascular. El tabaco en sí mismo, más todas las otras toxinas que trae al fumar, no es solamente la nicotina, sino que además son otras toxinas que acompañan a un cigarrillo, producen mucha inflamación a nivel de las arterias y eso finalmente conlleva a problemas cardiovasculares. Hay otras sustancias también que la gente puede abusar y que no es bueno para nuestro corazón, como por ejemplo el alcohol, el café o algunos medicamentos que se usan para dormir. Sí, lamentablemente estamos muy acostumbrados como sociedad a ocupar ciertos productos o sustancias para sentir que estamos entretenidos, que lo estamos pasando bien con los amigos, ¿cierto? Y que a nivel cultural nos llevan a abusar de ellos muchas veces para estar en sintonía con los demás. Y es así como muchas veces, bueno, el café es un aliciente en el trabajo, pero también el alcohol, ustedes saben que es muy fácil llegar a un abuso de alcohol en una fiesta. Y eso simplemente porque estamos en una cultura que nos promueve mucho el alcohol como parte de la entretención. Y existen también medicamentos para dormir que la gente necesita muchas veces porque les cuesta crear hábitos para poder dormir, entonces sienten que requieren de estos medicamentos que además producen cierto tipo de adicción y necesitan siempre estos medicamentos. Entonces, claro, si uno quiere hablar de abuso de sustancias, tiene que acordarse también de todos estos tipos de sustancias que existen. Por otro lado, también hay ciertos estados de ánimo, por ejemplo, la ansiedad o personas que se sienten estresadas, que tienen algunos problemas para dormir, las cantidades de horas, o que no existe una conciencia del autocuidado. ¿Esto también nos podría afectar al corazón? Sí, la verdad es que está demostrado que el estrés a largo plazo te puede producir problemas cardiovasculares y el tema de la ansiedad, de la depresión, de los problemas para poder dormir las horas adecuadas y para poder seguir funcionando bien, es un problema actual de esta sociedad y necesitamos estar muy atentos a eso porque muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos que tener algún tipo de actividad de autocuidado. Nadie en realidad nos puede venir a imponer qué tenemos que hacer para autocuidarnos. Entonces cada uno tiene que encontrar la mejor estrategia dentro de su vida para llegar a alguna actividad que le ayude a bajar el estrés, a no andar con tanta ansiedad, a no necesitar tantos medicamentos para realizar cosas como dormir, por ejemplo, o no tener que llegar a abusar de sustancias. Hay ciertas personas que tienen alguna condición de salud ya diagnosticada, por ejemplo la hipertensión, diabetes, colesterol alto. ¿Ellos debiesen tener mucho más cuidado en esta prevención de enfermedades al corazón? Claro que sí. Las personas que ya tienen una enfermedad como estas diagnosticadas, sí o sí tienen que estar en controles periódicos, tienen que hacerse al menos un chequeo anual con exámenes específicos y tienen que estar en controles con su equipo de salud, ya sea médico, enfermera, nutricionista, dependiendo de dónde se traten y de qué forma, cómo esté, digamos, el tratamiento o el manejo de sus patologías. Pero claramente estas personas ya tienen un factor de riesgo aún mayor que los puede llevar a otros problemas cardiovasculares aún peores en el futuro y tienen que estarse controlando. Hablaba al principio acerca de hay algunos antecedentes, personas que no se dan cuenta de que llegan a última instancia y ahí se encuentran con una enfermedad, ¿cierto? Pero para los que nos están escuchando y tienen dudas, ¿hay alguna forma de darnos cuenta de que nuestro corazón está sufriendo alguna patología? O a lo mejor que nos hable sobre algún ejemplo en particular como el infarto. Sí, mira, específicamente hacia el infarto, las personas a veces se pueden dar cuenta de que están teniendo algo al corazón cuando, por ejemplo, hacen ejercicio y sienten un dolor al pecho, que nosotros le llamamos angina. Por ejemplo, personas que sienten que empiezan a subir escaleras, se empiezan a esforzar más y con cada esfuerzo que hacen sienten un dolor
esas personas deberían consultar a tiempo. Ahora, un dolor súbito, rápido en el corazón, que se siente como un elefante que te aprieta, que te ahoga, que te hace sudar muy rápidamente, eso puede ser ya un infarto hecho y derecho, y por lo tanto hay que consultar mucho más rápido en un servicio de urgencia. Perfecto. Y para las personas que dicen, bueno, mi mamá, mi papá tienen algunos antecedentes de enfermedades cardiovasculares, ¿esas personas debiesen controlarse constantemente? ¿Cuáles serían las recomendaciones para ellos? Ahí eso entra dentro de lo que nosotros llamamos los factores de riesgo no modificables, ¿cierto? El hecho de venir de una familia que ya tiene otros integrantes que han tenido hipertensión, diabetes, colesterol alto, infarto, no lo podemos modificar nosotros, ¿cierto? Tiene que ver con la genética. Tampoco podemos modificar ser hombre o mujer, ni podemos modificar la edad que tenemos. Esos son factores no modificables para nosotros. Esas personas, frente a estos factores de riesgo, pueden hacer modificaciones, y ahí vienen los factores modificables, para evitar que estos genes despierten y produzcan enfermedades. Entonces, si yo tengo dentro de mi familia antecedentes de hipertensión, de diabetes, es muy importante que me cuide con un consumo de sal moderado, consumo de azúcares moderado, que ojalá mantenga siempre un peso lo más adecuado a mi talla, que ojalá esté haciendo de manera frecuente ejercicio, de manera que estos genes no despierten, y yo hacer todas estas modificaciones. Si fumo, dejar de fumar. Si abuso de alcohol, dejar de abusar. ¿Se entiende? Todas esas modificaciones, porque los aspectos genéticos no los puedo modificar. Así es. Doctora, para ir cerrando nuestra conversación, quisiera saber si es que todos debiésemos consultar con un médico sobre nuestro corazón, y de ser así, ¿nos podemos atender con otro especialista que no necesariamente sea cardiólogo? Claro que sí. La respuesta es que ojalá todas las personas adultas puedan tener un chequeo de salud anual. ¿Ya? Muchas veces la gente joven que tiene muy pocos factores de riesgo podrían hacerlo cada 2 o cada 3 años, pero en resumen así general para todos, para acordarse, ojalá una vez al año. En ese momento puede ocurrir que estemos frente a una persona, nosotros como médicos, estemos frente a una persona que es bastante sana, que es bastante saludable. Lo que podemos hacer ahí nosotros es potenciar sus hábitos saludables, felicitarlos, ¿cierto? Y poder solucionar algunas dudas, hacer educación. Pero puede ocurrir también que nos encontremos con una persona que cree que está saludable, pero que no lo está tanto. Y ahí es donde nosotros tenemos una misión súper importante en la educación y en pedir algunos exámenes específicos que puedan ayudarnos a descifrar si va camino hacia una enfermedad o no, para evitar que llegue, porque tiene los factores de riesgo ya instalados. Cuando una persona viene y además pesquisamos inmediatamente que hay una enfermedad, con mayor razón es importante que se siga chequeando para evitar que llegue a complicaciones por culpa de esa enfermedad. Entonces, en resumen, sí, todas las personas debieran chequearse. El chequeo de salud involucra el corazón y otras áreas también, pero especialmente los eventos cardiovasculares, porque son la primera causa de muerte en Chile. Entonces es algo que nosotros le ponemos mucha atención. Y lo que hablábamos al principio, ¿cierto?, de que si tú tomas a toda la gente que está enferma, supera el número de profesionales de la salud que pueden atender. Si uno quisiera tratarse con un cardiólogo para hacerse un chequeo general del corazón o de mi salud en general, no van a haber cardiólogos suficientes para eso. Entonces, efectivamente, para la gran mayoría de la población que está en atención primaria, que se siente bien, que no tiene una enfermedad ya declarada, esas personas pueden pedir una hora para un chequeo con un médico familiar o un médico general. Los cardiólogos son los especialistas que están dedicados a enfermedades y tratamientos específicos del corazón cuando ya hay enfermedades avanzadas o enfermedades completamente que están fuera del rango de manejo de la atención primaria, pero son un porcentaje más pequeño que el resto de la población general. Qué bueno saberlo, doctora. Muchas gracias por su tiempo y bueno, por enseñarnos sobre este interesante tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de colaborar. UC Christus cuenta con médicos familiares para ofrecerte un servicio de alta calidad con la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de salud de la familia. Te invitamos a conocer más sobre medicina familiar en uccristus.cl. Gracias por conectarte a Hablemos de tu Salud. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio.